Muy buenos días a todas y todos. A nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, y de las magistraturas que conforman el Pleno de la Sala Superior y de la encargada de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, Lourdes García Gómez, agradecemos su interés y presencia a quienes nos acompañan en este recinto, así como a quienes siguen la transmisión a través de nuestras plataformas institucionales. La presente actividad es coordinada por la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales en colaboración con la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma para realizar este escuchatorio que se denomina Retos y Formas de Participación de la Juventud Mexicana en el ámbito de la justicia electoral. Debido al carácter formal de esta actividad, le solicitamos a las y los asistentes mantener sus celulares en modo de silencio. A continuación, saludamos y agradecemos la presencia de quienes integran este presidium. Lourdes García Gómez, encargada de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma. María Magdalena González Escalona, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Jorge Anaya Lechuga, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral de Hidalgo. Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, agradecemos la presencia de la comunidad universitaria, así como al público que nos acompaña. A continuación, cedo el uso de la voz a la encargada de la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, Lourdes García Gómez, para escuchar su mensaje de bienvenida. Muy buenos días. Bienvenida, maestra Magdalena González Escalona, consejera presidenta del Instituto Electoral Estatal de Hidalgo. Bienvenida. Maestro Jorge Anaya Lechuga, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE de Hidalgo. Maestro Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Interinstitucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sean bienvenidos. Muy buenos días. Saludo con gusto a todos los miembros del presidio. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa, la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma. De igual manera, saludo con afecto al alumnado, docentes, personal directivo, así como el público que se encuentra en redes sociales, que están presentes en este importante evento denominado Retos y Formas de Participación de la Juventud Mexicana en el ámbito de la justicia electoral. En un mundo globalizado no podemos estar ajeno a las dinámicas de comunicación en redes sociales, donde las y los jóvenes tienen mayor acceso y dominan con prontitud y eficacia, lo que les permite su participación ciudadana.
Para todos los que integramos la comunidad universitaria de la UTEMIR, es muy importante que nuestro alumnado tenga espacios de expresión y que sus voces sean escuchadas y tomadas en cuenta para fortalecer temas que nos involucran a todos como sociedad. Por ello, agradecemos a las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos hayan tomado en cuenta como institución para escuchar las voces de las y los jóvenes, conocer sus opiniones y propuestas sobre cuestiones relacionadas con los derechos políticos electorales, complementadas con el conocimiento de las vivencias y opiniones académicas. Es un honor darles la bienvenida a esta casa de estudios, a este escuchatorio, donde las y los estudiantes son el alma y la razón de ser, la familia Raptor. Muchas gracias por su atención y mucho éxito en esta actividad. Muchas gracias por sus palabras, encargada Lourdes. Enseguida cedo el uso de la voz a la consejera presidenta María Magdalena González Escalona. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es siempre un gusto poder participar en estos eventos con un auditorio lleno de juventud, porque las juventudes de México son el presente y son el futuro, y en ustedes pues están fincadas muchas posibilidades de ser un país mejor en muchos ámbitos. Quiero aprovechar esta oportunidad también para agradecer la invitación y compartir este espacio para reflexionar con todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este recinto y a través de redes sociales. Saludo con mucho afecto a Lourdes García Gómez, directora administrativa y de finanzas de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma. Siempre un gusto poder estar en esta institución que tengo experiencia en donde nos abren las puertas y nos tratan muy bien, precisamente para fortalecer siempre una colaboración interinstitucional que nos permite llevar a cabo estos objetivos que compartimos en términos de la formación ciudadana, que es un tema muy importante y que no debemos dejar de lado en un país como México, en donde se aspira a fortalecer la democracia. De igual modo, saludo a Jorge Anaya Lechuga, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE aquí en el estado de Hidalgo, con quien también he compartido jornadas de trabajo, objetivos comunes y también una gran convicción para trabajar en favor de la ciudadanía, de su participación, que es muy importante en un sistema democrático. Y de igual forma agradecerle a Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Edgar, muchas gracias y te reconozco esta iniciativa por abrir estos espacios y estos espacios que tenemos que fortalecer. Y yo quisiera hacer un comercial, si me lo permites, aprovechando Lourdes este espacio, que nosotros tenemos abierta la convocatoria para integrar el Congreso Juvenil. Espero que puedan consultar esta convocatoria en nuestras redes sociales, en nuestra página, porque es muy importante la participación de los jóvenes en la máxima tribuna del estado de Hidalgo. Entonces, espero puedan participar para poder buscar un lugar en este Parlamento Juvenil que cada año se realiza en coordinación con el Congreso del Estado de Hidalgo y el Instituto Estatal Electoral. Celebro también con mucho entusiasmo esta iniciativa, Edgar, porque es de estos espacios que se suman a la generación de encuentros con las juventudes para poder escuchar su voz, para poder reflexionar sobre los anhelos de esta juventud, los objetivos que tienen y sobre todo que las autoridades podamos escuchar su voz y que podamos escuchar su voz para poder llevar a cabo un ejercicio de gobernanza y colaboración entre sociedad civil y autoridades electorales.
Es decir, el trabajo de las autoridades electorales no solamente se limita a tiempos de elección, sino nuestro trabajo va más allá y tiene que ver con una fuerte convicción de poder dotar de habilidades para que ustedes se desempeñen de manera cívica en los ámbitos que les corresponda, pero sobre todo que ejerzan y defiendan sus derechos humanos. Y eso es muy importante que se aprenda desde las primeras infancias, las adolescencias y las juventudes, porque así lo vamos incorporando a nuestro quehacer cotidiano, la importancia de poder incorporarnos al espacio público y de poder adueñarnos de ese espacio. Entonces, es muy importante poder escuchar. Y pues desde este acto tan sencillo, permítanme llamarlo así, porque es la forma en que mejor nos acercamos a la ciudadanía, en estos espacios sencillos, en donde si bien es importante el protocolo que las instituciones siempre les impregnamos a nuestros actos, pues también es muy importante desprender un poquito de ese protocolo que a veces distancia a la ciudadanía de las instituciones. Por ello quiero resaltar la importancia de este tipo de eventos que también nos ayudan a cimentar las bases de ejercicios democráticos mucho más complejos. Por esta escucha debe hacerse desde la conciencia activa para retomar las ideas vertidas y sobre todo de reconocer la necesidad que tenemos las autoridades y las instituciones de escuchar a las juventudes con perspectiva y con contexto. En reiteradas ocasiones se ha señalado que si bien los procesos electorales son el mecanismo base que nos permite consolidar nuestro sistema electoral a través de comicios eficientes, confiables y en contextos de justicia, la función de la democracia no se agota en garantizar la renovación de nuestras representaciones y gobernantes. Hablemos de un concepto y de un complejo conjunto de reglas para tomar las decisiones en colectivo, y por ello la intervención de las juventudes es crucial para la construcción de una democracia más participativa, incluyente y robusta. Es indispensable que sus intereses, problemas y demandas sean escuchadas también, que sus opiniones y puntos de vista sean integrados en la deliberación y toma de decisiones en torno a los grandes problemas nacionales. Si bien las juventudes suelen ir a votar al cumplir sus 18 años, su participación tiende a bajar en los siguientes años. Es decir, cuando las juventudes cumplen 18 años y tramitan su credencial para votar, suelen ir a ejercer su derecho a votar en esa primera elección. Sin embargo, en las elecciones que se dan posteriormente, su participación tiende a bajar. No con esto quiero decir que no participan, porque sí participan en otros ámbitos. Entonces, aquí lo importante es que las juventudes estén preocupadas por participar en los asuntos que involucran a la sociedad, pues han encontrado muchas otras vías de participar en la democracia. La juventud mexicana ha tenido un papel notable en la movilización social, con la cual han visibilizado y puesto sobre la mesa nuevas exigencias, incidiendo en ello en la agenda pública. Por ello, desde el Instituto Estatal Electoral hemos trabajado en pasados procesos electorales y en el pasado proceso electoral 2023-2024, y esto nos ha permitido garantizar acciones afirmativas en favor de la juventud para acceder a cargos de elección popular, tanto en ayuntamientos como diputaciones, independientemente de la participación que para las juventudes tiene ya prevista nuestra propia ley electoral. En este sentido, la justicia electoral trasciende a la ampliación del marco jurídico, pues también es un factor dentro del diseño de la conducción de todo proceso electoral, lo que refrenda un compromiso con los principios y valores democráticos. Cuando hablaba sobre la necesidad de escuchar con perspectiva y contexto, lo digo y lo quiero acentuar porque será necesario entender que al trabajar con las juventudes referenciamos a grupos de personas con diferencias entre sí y que no podemos concebir a la juventud mexicana como si fuera un bloque homogéneo
con las mismas necesidades, oportunidades y desafíos. Por ello, será importante escuchar de viva voz las diferentes perspectivas frente a los retos que enfrentan en su camino a una participación efectiva, como la violencia, la inseguridad, la desigualdad social o la precariedad laboral. Solemos decir de manera muy trillada quizás que las juventudes son nuestro futuro, como lo acabo de decir, pero en muchas ocasiones las palabras han sido difuminadas por la falta de acciones, las que nos permiten inferir el desencanto que las juventudes tienen no es con la democracia, sino con la falta de oportunidades de ser escuchadas y escuchados. Preciso expresarles que estamos atentas y atentos y que seguimos refrendando nuestro compromiso para garantizar los derechos político-electorales de las juventudes, para que así hoy y todos los días no claudiquen en aportar su esfuerzo por un mejor municipio, por un mejor Hidalgo, por un mejor país. Para ustedes y para nuestra democracia siempre es tiempo de ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Cedo el uso de la voz para su mensaje de bienvenida a Jorge Anaya Lechuga, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral de Hidalgo. Muy buenos días a todas y todos. Me da un enorme gusto regresar a esta universidad. Antes de dar mi breve mensaje, quiero felicitarles, primero por formar parte de esta comunidad académica y luego por estudiar en un lugar tan bonito. O sea, siempre que vengo a esta universidad me tomo algunos minutos para ver la belleza de este edificio, y por supuesto que toma más sentido cuando conoce uno la comunidad universitaria. Así es que muchísimas gracias, y gracias a quien organiza este evento. Maestra Lourdes García Gómez, encargada de la rectoría, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Maestra María Magdalena González Escalona, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, muchísimas gracias. Además es una amiga querida, ha sido mi maestra en esta parte de educación cívica cuando ingresé como vocal de capacitación. Y yo me voy a permitir contarles algo. El Instituto Estatal Electoral está de vacaciones, entonces se agradece más que esté la presidenta aquí. Y la otra cosa, al fin que estamos en confianza. Es su cumpleaños de la consejera presidenta, así es que les pido que le brindemos un aplauso y un feliz cumpleaños, consejera presidenta. Muchas felicidades. Y bueno, maestro Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Estuvimos platicando, coincidimos mucho, tenemos amigos en común. Edgar, es un gusto conocerte y compartir esta mesa contigo. Bueno, apreciada comunidad universitaria, es un gusto estar de nueva cuenta en esta universidad que siempre ha abierto las puertas al Instituto Nacional Electoral. Aquí, le platicaba Edgar, tuvo lugar uno de los foros de promoción de la participación ciudadana en el marco del proceso de 2024. De la misma manera, también nos han brindado el espacio para aplicar el examen a nuestros aspirantes a capacitadores asistentes electorales, así es que muchísimas gracias. Y el motivo que nos ocupa esta mañana es muy afortunado porque precisamente da la oportunidad a nuestro instituto de hablar un tema relevante que es la promoción de la cultura democrática, particular un tema trascendente que es la educación cívica y sobre todo lo que se refiere a la participación de las y los jóvenes. El INE organiza elecciones, pero hay una parte que compartimos con los organismos públicos locales como el IE, que es la promoción de la educación cívica. En materia electoral, las y los jóvenes
conforman el 26% de la lista nominal de electores, es decir, 1 de cada 4 personas que tienen su credencial para votar son jóvenes. Sin embargo, coincidimos en el diagnóstico con la consejera presidenta en torno a la participación en elecciones. Esta presencia estadística tan importante en nuestro sistema electoral no necesariamente se refleja en la participación de las elecciones. Desde que el INE ha hecho diversos estudios de participación, queda claro que las y los jóvenes que cumplen 18 años, justamente traemos ese dato, participan en una medida muy cercana a la media. Sin embargo, a partir de los 19 y hasta los 29, esta participación baja votando. No así como mencionaba la consejera presidenta del IE en otras actividades comunitarias, sociales, deportivas, donde son muy participativos, pero incluso en el tema electoral, en la conformación de la autoridad que cuenta los votos el día de la jornada electoral, es decir, las mesas directivas de casilla, ahí sí participan mucho los jóvenes. Y 1 de cada 4 personas que integran las mesas directivas de casilla tienen entre 18 y 29 años. Es un dato relevante. Votan menos, pero a la hora de participar en elecciones conformando las mesas directivas, 1 de cada 4 personas son jóvenes de 18 a 29 años. Creo que este es un dato relevante. Decir a las autoridades, a los partidos políticos, a las candidaturas, por qué los jóvenes no acuden a votar en estas edades y empiezan a votar más a partir de los 30 años. Finalmente, a nombre de la licenciada María del Refugio García López, que es la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en el Estado, queremos agradecer la amable invitación que tuvimos para participar en este foro y la oportunidad sobre todo de escuchar a las y los jóvenes. Me encanta el nombre y me decía Edgar que es una aportación de la magistrada presidenta, a quien también tengo un enorme afecto y aprecio, a la consejera Mónica Aralí Soto. El tema que escuchatorio, estamos acostumbrados a participar en conversatorios, pero es una obligación para nosotros escuchar a las y los jóvenes. La escucha activa de nuestra parte sobre lo que piensan y dicen las juventudes es muy importante en el plano personal y más si formamos parte de una organización o de alguna institución. Las y los jóvenes tienen mucho que decir y sus propuestas deben estar claramente establecidas en los planes y programas de las instituciones y gobiernos, porque al contrario de lo que suele decirse comúnmente de que las y los jóvenes son el futuro de una nación, son un presente palpitante, dinámico, crítico y ávido de tener espacios de participación, no solo en el plano político, sino también en el ámbito social, comunitario, y poder con ello ser parte de la solución de los principales problemas de nuestro país con una visión fresca, innovadora y valiente. Así que enhorabuena y mucho éxito en este escuchatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Finalmente, cedo el uso de la voz al director de Relaciones Institucionales Nacionales, Edgar Guerrero Aguirre, quien nos dirigirá un mensaje. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Saludar y agradecer primeramente a esta Universidad Mineral de la Reforma, que habíamos visitado ya hace 6 años, ya habíamos tenido la oportunidad de hacer aquí los otrora foros juveniles, que cumplían también este objetivo desde un enfoque diferente, y nos quedamos con tan buen sabor de boca que de esa manera fue que pensamos en poder regresar de la mano de esta institución que nos abrió las puertas tan cálidamente. Agradezco a Lourdes García Gómez, encargada de la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, todas las facilidades, toda la anfitrionía. Coincido en que es
por sí mismo un edificio, un lugar muy bonito, pero además eso se acompaña con el trato y la calidez con la que nos han recibido. Agradezco también a la consejera presidenta del Instituto Electoral de Hidalgo, María Magdalena González Escalona. ¡Feliz cumpleaños! Qué mejor manera de festejar que entre jóvenes y tocando temas que no son inherentes, porque la causa electoral es una causa de vida y lo sabemos muy bien quienes tenemos muchos años trabajando en ello. Agradecer también a Jorge Anaya Lechuga, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Línea aquí en Hidalgo. Muchas gracias. Como bien lo dijo, tuvimos la oportunidad de platicar, es un funcionario de carrera del servicio electoral que tiene muchísimos años, que ha recorrido distintas partes del país y que está enamorado y comprometido también con esta materia. Muchas gracias por estar aquí. Y no quisiera también dejar pasar un agradecimiento para el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, a su presidente Leodegario Hernández Cortés, porque gracias al Tribunal Electoral local tuvimos todas las facilidades para hacer la transmisión de esta actividad. Decirles que estos espacios son importantes por varias razones. Una de ellas porque es de las pocas oportunidades en que ustedes, jóvenes, pueden ver junta a la familia electoral, como se le denomina comúnmente. Pueden ver aquí a quien organiza las elecciones locales, como es la presidenta del Instituto Estatal Electoral, junto con sus compañeras y compañeros consejeros y toda la estructura, al Tribunal Electoral Local, que nos ayudó a organizar toda esta actividad y que es quien califica las elecciones a nivel local, a la representación del Instituto Nacional Electoral, que coadyuva en la coordinación de los trabajos de las elecciones en el Estado y en relación con la Federación, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que somos quienes representamos la máxima e última instancia de juzgamiento y calificación de la materia electoral. Decirles que la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales que represento es el área que representa, lo decía hace un poco, la cara amable del Tribunal Electoral. Nosotros somos quienes nos encargamos de llevar el mensaje de lo que hace el Tribunal a través de escuchatorios, de talleres de sentencias, de foros, de concursos y de otras actividades que nos permiten conectar con todas y con todos ustedes. Y esta es una actividad muy importante para nosotros, lo decía bien nuestro amigo Jorge, se lo platicaba. Esta es una actividad creada en 2020 por la magistrada presidenta Mónica Araliz Otto Fregoso, y ella nos decía cuando hicimos esta actividad, es que no quiero que sea un conversatorio, quiero que tenga un nombre especial, específico, que lo que enfatice sea el ejercicio de escuchar. Y por eso es escuchatorio. Si ustedes se van a un diccionario no van a encontrar esta palabra. Es una creación que tiene que ver con la intención de poner el oído de manera específica para escuchar lo que ustedes piensen. Y se ha dicho muchas veces que la democracia es un asunto de todos y de todas, eso es cierto, pero la justicia también y tiene que ser un asunto de todas y de todos, y la justicia electoral todavía mucho más. Por eso es que quisimos hacer este escuchatorio orientado a los retos y formas de participación de la juventud mexicana en el ámbito de la justicia electoral. Para empezar, ¿qué saben ustedes de lo que es la justicia? Y después de la justicia electoral, ¿qué retos se enfrentan para poderse acercar a un juzgador, a una juzgadura en materia electoral y para defender sus derechos y para defender todo lo relacionario con el ámbito de los comicios y de la participación política? Ustedes lo saben, acabamos de venir de una elección judicial que se acaba de hacer el pasado 1 de julio, donde se renovaron a todos los jueces, ministros, magistrados a nivel federal y también en algunas entidades de la República. Entonces, esta idea de llevar la justicia a todos los ámbitos de la sociedad para que participemos todas y todos en la definición de quiénes nos imparten justicia y de cómo se imparte esa justicia es muy importante. Por eso consideramos que darles el micrófono a todas y todos ustedes con preguntas muy específicas para poder escuchar lo que piensan, para incentivarlos a indagar, a escudriñar, a leer, a saber y a compartirle a personas exactamente de su edad y a todas y todos nosotros
que tenemos más edad que ustedes y que estamos en espacios de toma de decisiones en las instituciones, nos permita tomar también mejores decisiones considerándolos a ustedes como protagonistas del cambio político y del cambio jurídico. Entonces agradezco otra vez a todas las autoridades electorales locales, a la representación federal y por supuesto a esta universidad el que nos haya abierto las puertas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, director. Agradecemos a las autoridades su participación en esta ceremonia de apertura y a quienes nos acompañan de manera virtual, les pedimos esperar unos momentos para continuar con el escuchatorio. En breve regresamos. Con el escuchatorio Retos y formas de participación de la juventud mexicana en el ámbito de la justicia electoral y saludamos a la profesora e investigadora de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, Diana Reyes Pérez, quien será la encargada de moderar esta actividad y a quien cedo la voz para que dé inicio con el escuchatorio. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio en el cual vamos a platicar acerca de los retos y formas de participación de la juventud mexicana en el ámbito de la justicia electoral. Para esto vamos a iniciar y me permito presentar a nuestros participantes en este escuchatorio.
Primeramente, a nuestra estudiante Viridiana Astilla, del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Administración. Otro de nuestros participantes es el estudiante Juan José Hernández Baños. Contamos con la participación de Fernanda Samperio, del noveno cuatrimestre de la licenciatura en Gestión del Capital Humano. Contando también con la participación de Francisco Manuel, de la carrera también de licenciatura en Gestión del Capital Humano. Vamos a brindarles un fuerte aplauso. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica consiste en 3 preguntas muy importantes durante este escuchatorio, las cuales vamos a realizarla y cada uno de ellos contará con 3 minutos para hacer sus aportaciones referente a esta pregunta. En el orden que seguirá, primero vamos con nuestra compañera Viridiana, posteriormente con Juan, seguido de Fernanda y por último de nuestro compañero Manuel. Entonces, voy a permitirme compartir la primera pregunta. ¿Qué sabes sobre la justicia electoral en México, Viridiana? Buenos días a todos. Bueno, pues la justicia electoral se encarga de que se pueda hacer los votos de manera, se revisen los votos de manera legal, de manera justa para no solamente los candidatos, sino también para los ciudadanos, que se vea que sí se revisa cada uno de los votos y que no haya trampas o algún tipo de, ¿cómo se llama? Pues sí, que haya trampas dentro de cada voto y se respete y se proteja las decisiones de cada uno de los ciudadanos. Juan José, si gustas hacernos tus comentarios, por favor, referente a la pregunta. Claro, gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Apegándome al tiempo, me gustaría comenzar agradeciendo a los directivos de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, a los representantes del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, del Tribunal Superior de Justicia, a personal del INE. Y para contestar a la pregunta, la justicia electoral es la encargada de proteger y garantizar nuestros derechos político-electorales. Su objetivo es asegurar que las votaciones se hagan con legalidad, democracia y transparencia, así como hacer valer nuestros derechos electorales, como lo dicta el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 1, votar en elecciones populares, y fracción 2, poder ser votados en todos los cargos de elección popular. Por el momento es cuanto. Gracias. Gracias, Juan. Continuamos contigo, Fernanda, por favor. Buenos días. Yo considero que lo que es la justicia electoral en México es el conjunto de instituciones que se encargan de garantizar nuestros procesos electorales. También es el que garantiza que se respeten los derechos de los votantes como de los candidatos cuando se hacen los procesos electorales. Sería todo. Gracias, Fernanda. Es importante contar con cada una de sus opiniones, el que podamos compartir en este espacio donde pues, se concentra nuestros universitarios, y es en este momento en el cual nosotros podemos compartir esta información y conocer cuál es el conocimiento que nosotros tenemos referente a estos temas. Le cedo la palabra a Manuel para que me pueda compartir o nos pueda compartir referente a este tema. Adelante. Para mí la justicia electoral es la que se encarga de proteger nuestros derechos político-electorales. El principal organismo que se encarga de esto es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que se encarga de sancionar todas las irregularidades que hay en estos procesos electorales. De mi parte sería todo.
Agradecemos cada una de las aportaciones que tenemos vertidas referente a esta primera pregunta. Prosigo a hacer mención de la siguiente pregunta, iniciando igual con nuestra compañera Viridiana. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que impiden que las juventudes conozcan y hagan valer la justicia electoral en nuestro país? Bueno, a veces no tenemos el conocimiento de qué es ni para qué sirve. A veces solamente pensamos en que es un voto más, un voto menos, o incluso pensamos que ya no importa, simplemente nada más vamos, y es algo que viene también no solamente de nosotros, sino también de la familia. A veces solamente nos quedamos con que nos quedamos todos en un solo partido y esto va de generación en generación. Y esto pues sí nos afecta porque solamente nos manejamos como títeres a veces y solamente seguimos patrones. Entonces, pues esos son uno de los principales obstáculos, el que no tengamos el conocimiento de para qué sirve o si en verdad se va a hacer justicia en nuestro voto. Adelante, Juan José. Bueno, para responder a la pregunta hay que definir de dónde surge el problema, y creo que el problema surge generacionalmente, ya que ya sea en la mesa, en la familia, en la casa, no es muy común hablar de política, no es muy común tocar estos temas, ya que culturalmente se puede tomar a una ofensa o que no es un tema apropiado para los jóvenes. Pero creo firmemente que debemos desarrollar el pensamiento crítico de nosotros como jóvenes para tomar decisiones pertinentes, ya que debemos tener la capacidad y de estar conscientes de qué es lo que queremos por nuestro país, por nuestro estado, de hacer valer nuestros derechos constitucionales. Y hay una frase que me gustaría compartir, que es: hay que ser patriotas antes que ser partidarios. Y creo que en base a eso podemos hacer que la justicia electoral, tanto como nuestros derechos, sean escuchados. Y aparte de ser escuchados, que hayas un respaldo o una actividad, hechos que garanticen lo que compartimos, lo que estamos, nuestro punto de opinión más bien, y sea puesto en práctica. Por el momento es todo. Gracias. El que nosotros identifiquemos los diferentes obstáculos para llegar a la justicia electoral, pues viene virtiéndose diferentes comentarios, opiniones. Quiero igual destacar que dentro del auditorio tenemos alumnos de la carrera de Administración, alumnos de la licenciatura en Gestión de Capital Humano, y contamos con la presencia especial también de los estudiantes en Gastronomía. Sigo, acto seguido, le cedo la palabra a nuestra compañera Fernanda Samperio para que me dé sus comentarios referentes a la pregunta en cuestión. Bueno, yo considero que uno de los importantes obstáculos para la información, para el conocer para los tribunales, es la falta de información accesible, ya que muchas veces está como que se nos hace complicado saber acerca de ellos, o como que igual no nos llama tanto la atención por los tecnicismos y por cómo es los temas jurídicos. Creo que también muchas veces la apatía acerca de la información es algo que influye, sino que igual desconfiar de las instituciones hace que, me incluyo, muchas veces pensamos que también el no ir a votar no influye en nada, ya que las cosas están pues dichas ya. Para mí uno de los mayores obstáculos es la desinformación que hay en el medio. A los jóvenes toda la información que nos llega es a través de redes sociales, y a través de redes sociales hay distintos puntos y eso hace que confundan mucho a los jóvenes. También
sinceramente es el desinterés que hay por parte de nosotros. Se nos hace aburrido, hay cosas que no entendemos y pues es muy técnico todo esto. A nosotros los jóvenes nos aburre tanto tecnicismo en lo que debemos de comprender de esas instituciones. Gracias. Ya iniciamos con lo que es la definición de la justicia electoral, pasamos por los obstáculos. Ahora, la siguiente pregunta va en el sentido, ¿qué tendrían que hacer las instituciones mexicanas para lograr una participación más significativa de sus juventudes en la construcción de la justicia electoral? Bueno, yo considero que sería muy importante que también visitaran más las instituciones, las universidades, porque pues sí, nos vamos referido a todos los jóvenes. Entonces, asimismo poder hacer, no sé, videos, dinámicas, algunas cosas que puedan llamarle la atención al joven. ¿Por qué? Porque sí, los jóvenes, si los pones a leer todo el día, pues se aburren. Si los pones a hacer algo que no les llame la atención, ahí ves que ya perdiste al joven automáticamente. Entonces, a lo mejor no como tal conferencias, pero sí pláticas para que conozcan un poco más, a lo mejor hacer más videos con dinámicas, a lo mejor hacer juegos, algún tipo de debates, y eso sería algo pues muy importante porque pues llama la atención y los jóvenes somos muy dinámicos, entonces entre más nos pongas a hacer otra cosa, muchísimo más creo que entendemos las cosas. Continuamos con Juan José, por favor. Gracias. Para responder a la pregunta, debemos impulsar la representación juvenil en las políticas públicas, ya que generan y hay muchos prejuicios que me gustaría hacer esta parte más dinámica. ¿A cuántos de ustedes les han dicho que por ser jóvenes no tienen el conocimiento para representar a un cargo político? ¿O cuántos de ustedes creen que los jóvenes no estén preparados o no tengan la experiencia para tener igual manera estos cargos? ¿O solo están interesados por moda, por dinero? Y no. Nosotros los jóvenes, como lo dijo la consejera presidenta, somos el presente y el futuro de México. No solamente somos un medio para alcanzar campañas políticas, no solamente somos personas para llenar espacios. Somos líderes juveniles, líderes estudiantiles y así como líderes políticos. Debemos de potenciar la representación juvenil en cargos de elección popular. Debemos politizar a los jóvenes y dejar de polarizar a la juventud, ya que no debemos ser partidarios a un solo pensamiento, sino debemos de pensar en lo que en realidad es bueno para nosotros como jóvenes, bueno para nosotros como Estado, bueno para nosotros como nación. Por el momento es todo. Gracias. Continuamos con tus comentarios, Fernanda. Yo considero que las instituciones deben de cambiar su forma de comunicarse con los jóvenes, ya que, como lo comentaba, a veces se nos hace aburrido la forma en la que presentan la información. Deberían de presentar más campañas informativas y también desarrollar espacios donde los jóvenes se integren. Este es un claro ejemplo de lo que podrían implementar más seguido para que los jóvenes se mantengan más como que informados y comunicados. Gracias. Adelante, Francisco. Sí, como mencionan mis compañeros, el de acudir a más instituciones donde estén los jóvenes y en lugar de ponernos a dar conferencias y escuchar a personas que no sabemos ni qué están hablando, que nos pongan a hacer dinámicas o juegos en los que se mencionen estos términos, pero también nosotros comprendamos esto. Y también, no solo a los jóvenes, yo creo que desde pequeños se les debe enseñar qué es esto, porque si desde pequeños no nos enseñan, ¿qué nos asegura que de grandes nos va a interesar? De mi parte sería todo. Agradecemos la
participación de cada uno de nuestros estudiantes en estos temas tan importantes de lo que es la justicia electoral en México y en el sentir de la comunidad universitaria de los Raptors, porque ellos de alguna manera lo que platicaron o lo que plasmaron y platicaron es el sentir de cada uno de ellos. Ellos a través de convivencias y de diferentes escenarios han vertido comentarios muy importantes en materia de justicia electoral. Agradecemos a nuestras y nuestros panelistas por sus aportaciones. Ahora iniciaremos con el espacio de preguntas y respuestas dirigidas a las y los ponentes, por lo que les pido levantar la mano para que les puedan hacer llegar el micrófono y compartir sus preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera compartir? ¿Algún comentario? Por acá, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero que nada es interesante escuchar la perspectiva de las juventudes. Siempre que hablamos de las juventudes, tendríamos que estar al centro porque somos un eje muy importante, una población muy importante para el desarrollo de la democracia en nuestro país. Hace unos momentos hablábamos de los retos que habitan en la desinformación, en la falta de cultura de la participación política, y mencionaban algunas estrategias para poder acercar información. A mí me gustaría conocer o que ustedes nos contaran cómo acercarían esta información con su propia comunidad, aquí en su propia escuela, para fomentar esta parte del conocimiento de lo que implica la justicia electoral y promover que sus compañeras y compañeros puedan ser estos agentes transformadores o promotores de lo que implica la participación juvenil. Gracias. Muchas gracias. Creo que para tomar en cuenta dentro de la institución podemos impulsar las sociedades estudiantiles, el liderazgo estudiantil, y tengo entendido que por medio del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo podemos hacer ese tipo de votaciones que sean democráticas. Nosotros como jóvenes, a la mayoría que acaba de cumplir 18, a lo mejor no le tocaron las votaciones, pero en el momento que estamos ahí no sabemos cuál es el proceso, cómo debemos ir a buscar nuestra casilla, votar, y aunque siempre hay información en los medios de cómo hacerlo, creo que deberíamos hacer la parte práctica en nuestras instituciones y empezar los jóvenes a involucrarnos a la política dentro de la institución. Y a política me refiero a impulsar la sociedad, no a un término como de políticas públicas, sino a que debemos impulsar nuestra escuela, debemos crear y buscar espacios para que nosotros como jóvenes seamos escuchados, principalmente aquí. Y después, por medio de la institución, podamos llegar a este tipo de foros en los que seamos escuchados ahora a nivel estatal o en el instituto que nos encontremos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran compartir? Bueno, muchas gracias al público presente por cada una de sus preguntas. Para finalizar nuestra actividad, a nombre del Tribunal Electoral venimos a hacerles una cordial invitación a que conozcan y visiten el Museo Interactivo de la Constitución. En lo que nos ayudan a poner la presentación, ¿alguien de ustedes sabía que el Tribunal Electoral en la sala superior tiene un museo? No. Bueno, pues qué bueno que les venimos a invitar y a presentarles un poco de lo que es nuestro espacio. Les voy a poner un poco en contexto la historia del MIC. En 2016, magistradas y magistrados deciden que para conmemorar
el centenario de nuestra Carta Magna, era necesario abrir un espacio, y como lo mencionaron nuestros panelistas, el museo se decide abrir este espacio que es el Museo Interactivo de la Constitución, pero con la intención de poder transmitir un poco, de una forma diferente, qué es lo que se hace en términos político-electorales en el Tribunal Electoral y las diferentes salas y los diferentes tribunales estatales. Entonces, se abre el Museo Interactivo para que a partir de la historia, del arte, de la educación y de la cultura podamos conocer un poco más de los derechos político-electorales de nosotros como ciudadanos. Entonces, el 8 de mayo del 2017 se abre el museo y queda, como van a ver en la siguiente diapositiva. Así fue como inauguramos el Museo Interactivo de la Constitución, un espacio con mucha historia, un espacio muy dignamente representado, pero nos faltaba algo que contar y era una parte fundamental de la historia. Siguiente, por favor. Era que estábamos reconociendo, como siempre sucede, la historia de nuestro país, pero vista a través de los hombres. ¿Qué nos faltaba? La representación de las mujeres. Entonces, en 2024, nuestra magistrada presidenta, Mónica Aralizo Tofregoso, nos da la indicación de hacer una reestructuración de contenidos y una reestructuración museográfica del museo para poder integrar a todas estas mujeres que han sido fundamentales en la historia de nuestro país, pero también como una especie de visibilización a todas las mujeres que han sido parte fundamental de la historia. Si me pueden ayudar con la siguiente, por favor. Estas mujeres encuentran su lugar en el Museo Interactivo de la Constitución y empezamos a conocer quiénes son ellas, cuáles fueron sus aportaciones y cuál es su historia. Muchas de estas mujeres tienen logros tan relevantes, incluso hasta más relevantes que las de los hombres. Siguiente, por favor. Bueno, en 2024 la magistrada presidenta nos pide hacer esta actualización de contenidos y empezamos a integrar a las mujeres desde la independencia, la revolución y la actualidad. Entonces, lo que van a poder ustedes encontrar en el MIC es estas independentistas, estas revolucionarias, pero también estas paritarias, sufragistas, que dieron, como bien decían por aquí, de repente se dice que los jóvenes no son reconocidos porque pues, el tener tan pocos años no les permite tener experiencia, y no hay nada más falso porque la convicción puede compensar un poco la experiencia. Y todas estas mujeres que ustedes van a ver en el Museo Interactivo empezaron su lucha a partir de los 19, 20, 25 años, donde eran épocas que tenían que madurar muchísimo más rápido, pero eso no significó que perdieran una línea específica de seguimiento y una convicción hacia dónde querían llegar. La que sigue, por favor. Es así como en el MIC se representan y se visibilizan a todas estas grandes revolucionarias, paritarias, constitucionalistas y sufragistas que tienen que ser reconocidas a nivel nacional e internacional por todos sus logros y por todo el esfuerzo que han realizado para que nuestro país y el mundo sean pues como los conocemos, ¿no? Los grandes logros que ellas han realizado o que realizaron en aquellos tiempos se pueden ver en frutos que podemos observar actualmente, ¿no? ¿Y cuáles son estos frutos? Que ya tenemos gobernadoras, que tenemos una presidenta en el Tribunal Electoral y que en el máximo cargo, que es la presidencia de la República, pues también tenemos una presidencia, ¿no? Entonces, es muy importante conocer lo que estas mujeres han aportado a la historia, pero también al desarrollo de los derechos político-electorales. Si yo les preguntara a ustedes, independientemente de estas 4 servidoras públicas que fueron las primeras en ejercer un cargo de elección popular en Mérida, si yo les preguntara y que me dijeran 10 mujeres relevantes de la historia,
¿Podrían enumerarlas? ¿Podrían decirme 10 participantes de la historia de México? Está complicado, ¿verdad? Si les dijera yo 5, ¿podrían hacerlo? ¿Quién me podría compartir algunos nombres que conocen de estas grandes mujeres? No hay respuestas equivocadas, anímense y compartan lo que saben. Nos van a traer el micrófono para que te puedan oír todos. Muchísimas gracias. Adelante, adelante. Bueno, en el ámbito artístico podría ser Frida Kahlo, también María Félix, también pues como se mencionaba, Margarita Maza de Juárez también, Josefa Ortiz de Domínguez también, Leona Vicario, híjole, pues igual grandes escritoras como Yolanda Vargas Dulce, que pues ha sido reconocida, también Sara García. Claro. Y pues un sinfín de nombres pero pues esas son las más reconocibles en nuestra Muchas historia gracias mexicana. por tu participación. Pues A como ustedes. pueden ver, y como nos compartió su compañera, hay muchísimas mujeres, ¿no? Y ella compartió el nombre de una que, si me pueden ayudar con la que sigue, por favor, la tenemos aquí mencionada. Yo solamente les vengo a presentar a 3 grandes mujeres, pero así como estas 3, hay una infinidad más de nombres que pueden visitar en el Museo Interactivo de la Constitución. Tenemos a Carmen Cerdán Alatriste, que la historia oral, estos comentarios que se hacen y que generan también un poco del mito y la leyenda, nos comparten que 2 días antes de que iniciara la revolución, cuando Madero pues está tratando de quitar del poder a Porfirio Díaz, Carmen Cerdán, que era una activista y había aportado de sus recursos personales y los recursos de su familia para el movimiento, recibe en la ciudad de Puebla al ejército. Y de repente el ejército estaba haciendo un cateo de su casa y estaban a punto de llegar al lugar donde tenían el parque y las armas. Y entonces ella, al descubrir que están por enterarse de lo que estaba sucediendo, dispara al general y se dice en esta historia oral que es la primera bala de la revolución. Y entonces inicia un enfrentamiento bastante fuerte. Ella es herida, después es apresada, pero así como ella, pues bueno, pueden ver otras historias como Hermila Galindo Acosta, que fue una de las primeras mujeres y también empezó muy joven, por ahí de los 21 años, a impulsar los derechos político-electorales, incluso acabó trabajando con Venustiano Carranza e hizo una infinidad de aportes históricos que son muy relevantes para el movimiento revolucionario. Finalmente, como nos compartía nuestra compañera, Leona Vicario fue la primer periodista en México, la primer periodista mujer. ¿Y por qué se da esta acción de Leona Vicario? Porque Lucas Alamán le recriminaba, ¿no?, que era el presidente en turno, le recriminaba que ella estaba en el movimiento por seguir los pasos de su esposo, que era Andrés Quintana Roo. Y ella, en un comunicado en un periódico de aquellos tiempos, decía y le contestó: yo no soy, palabras más, palabras menos, perdón que no se las pueda citar textualmente, pero ella decía: yo sigo a mis convicciones, yo sigo a lo que yo soy, yo sigo a lo que yo creo, igual que todas las mujeres en México, y no es mi filia por mi esposo el que yo siga este movimiento y esté aportando. Y entonces todas ellas nos dan pues un ejemplo de seguir, que no importa que sea una mujer, que sea un hombre, tiene los mismos derechos, tiene la misma convicción, tiene la misma entrega, el mismo corazón para luchar por las causas que uno realmente cree. La siguiente, por favor. Entonces, así es como está el Museo Interactivo de la Constitución actualmente, y yo los invito, en la mesa de registro que está afuera, hay un código QR
que les va a permitir a todas y todos accesar al museo de forma virtual para que lo puedan ver, para que lo puedan conocer y para que entren a también algo que decían ustedes aquí muy interesante. Nosotros desde el Museo Interactivo sabemos que sí somos una institución, pero también sabemos que no lo sabemos todo. Y entonces la interactividad del museo no solo radica en los objetos electrónicos o dispositivos donde uno puede ir y, como lo decían aquí, jugar o de una forma lúdica aprender. La interactividad del museo también radica en que ustedes nos pueden enseñar a nosotros y compartirnos su experiencia, compartirnos a lo mejor omisiones que pudiéramos tener en el espacio y hacerlo más rico y hacer un espacio que sea vivo y que sea perteneciente a todos. Entonces, les invito a que a través de este código QR puedan visitar de forma virtual el museo, pero también aprovechando la cercanía que hay con la Ciudad de México, organicen una visita a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales para que vayan como grupo, les demos un recorrido. En la parte de arriba, que se ven ahí algunos libros, ahora tenemos una exposición del acervo Casasola que habla de la desigualdad invisible de las mujeres y de estos trabajos que siempre a las mujeres, y esto yo lo digo cuando doy el recorrido, a las mujeres siempre les toca para llegar y lograr sus objetivos trabajar doble, triple, cuádruple, porque tienen, además de seguir sus convicciones y seguir sus anhelos, tienen que de repente cuidar el hogar, cuidar a la familia. Son trabajos que se les conocen como no remunerados, pero que son atribuidos por la historia generalmente a las mujeres cuando estos trabajos tienen que ser atribuidos a hombres y mujeres sin distinción de sexo. Entonces, los esperamos en el Museo Interactivo de la Constitución. Espero que lo puedan visitar, háganlo de forma virtual, compártanos su experiencia, compártanos lo que les ha dejado el conocer de estas grandes mujeres y reconozcamos y visibilicemos a las grandes personalidades de sexo femenino que han hecho que nuestro mundo y que nuestro país sea el lugar que es ahora. Muchas gracias. Finalmente, para terminar ahora sí nuestra actividad, la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les agradecen a todas y todos su participación de manera presencial y virtual en esta actividad y les deseamos una excelente tarde. Muchísimas gracias por su atención y por su compañía.